Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes, no sé, según corresponda. Esta es una nueva clase de sistemas operativos. El tema es abrazos mortales, pero hoy vamos a hacer vamos a dividir esta clase en dos partes. Una pequeña parte, vamos a leer una poesía y después vamos a hacer ejercicios de abrazo mortal o interbloqueos o bloqueos mutuos o deadlock, ¿sí? Bueno, vamos a ir primero con la poesía, ya que es un tema que, digamos, pinta como para hacer una poesía. El tema es abrazos mortales, así que vamos a leer una poesía antes. Bueno, como ustedes ya saben, esto no es una clase presencial. En la clase presencial me tendrían que, no me pueden rebobinar ni adelantar, así que ustedes tendrían que escuchar lo que yo digo, siempre con su respetuoso afecto. Pero bueno, ustedes en un video pueden avanzar o retroceder la clase. Así que bueno, vamos con la poesía relacionada al tema de abrazos, ¿sí? El tema es abrazos mortales. Entonces, bueno, fíjense qué cosa, ¿no? A un simple mortal un abrazo le enseña lo mejor de la vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar este tema de sistemas operativos con una poesía de abrazos. Bueno, igual quiero aclararles que no vamos a ser responsable a nadie de la escritura de esta poesía, yo me hago plenamente responsable, así que bueno, ahí va mi abrazo en esta poesía que escribí. Gracias. Reflejo de espejo, rompes ilusiones, para que un abrazo recoja los pedazos de un alma rota que lloró. Duele la nada, un alma niña, un alma perdida rompe el espejo que mira y en su reflejo una semilla floró. Juego de ilusión, juego de sueños, rompió la roca su abrazo, piedra y polvo la dejó. Hiere la nada, busca su abrazo el mortal que a la vida se aferró, y un alma rota lloró. Bueno, muchas gracias. Ahora me pongo serio y vamos a empezar con la clase. Bueno, si quieren comentar algo, comenten, ¿sí? Si quieren que escriba otra poesía, me piden. O si quieren que cante una cumbia, también puedo hacerlo. Así que bueno, pueden rebobinar, pueden ir para adelante. Ahora viene la clase. Empezamos ahora con abrazos mortales. Bueno, gracias. ¿A dónde está la cámara? Acá está la cámara. Bueno, empezamos. Gracias. Bueno, ahora sí comencemos con la explicación de algunos ejercicios del tema de abrazo mortal, también conocido como interbloqueos o como deadlock. ¿Dije bien? Bueno, así que comencemos. Bien, antes recordemos un poquito de teoría. Ustedes saben que yo siempre recomiendo ir a la bibliografía. Ustedes ya tienen la bibliografía de la materia, así que bueno, vamos a recordar un poquito de teoría nada más. Bueno, primero vamos a leer la definición y después damos una opinión. La definición dice, es un conjunto de procesos bloqueados con uno o más recursos asignados y esperando adquirir otro recurso que tiene otro proceso en el conjunto. Bueno, ¿qué es todo esto? Bien, entonces en nuestro sistema tenemos el proceso P1, tenemos el proceso P2, tenemos una instancia de un recurso R1 y tenemos una instancia de un recurso R2. El proceso P1 y P2 están en ejecución en determinado momento. El proceso P1 solicita una instancia del recurso R1, como está disponible, se le asigna. Siguen ejecutando, el proceso P2 solicita una instancia del recurso R2, como está libre, se le asigna. Y ahora sigue su ejecución y en un momento dado el proceso P2 solicita una instancia del recurso R1, pero como no tiene una instancia disponible, la solicitud queda, ¿sí? Y el proceso bloquea esperando que la instancia del recurso R1 se libere. El proceso P1 sigue su ejecución, en un momento dado realiza una solicitud de una instancia del recurso R2, ¿sí? Pero como el recurso R2 está asignado a P2, el proceso P1 se bloquea. Entonces, P1 tiene asignado el recurso R1
y está esperando por el recurso R2 que está asignado al proceso P2 y P2 está solicitando una instancia al recurso R1 que está asignada al proceso P1. Entonces se forma aquí una espera, lo que se llama en teoría una espera circular, lo que llama en la teoría una espera circular, ¿sí? Entonces P1, R2, P2, R1, P1, ¿sí? Tenemos una espera circular. Bueno, esto sí, en la espera circular intervienen recursos de solo una instancia, entonces esto es un abrazo mortal o un interbloqueo o un deadlock, ¿sí? Entonces, bueno, esto un poco para graficar la definición que acabamos de leer, así que bueno, igual ustedes ya deberían leer la teoría o deberían tenerla medianamente leída. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es hacer un par de ejercicios, ¿sí? Para seguir entendiendo lo que es el abrazo mortal. Muy bien. Bien, acá vemos cuatro características de un interbloqueo o bloqueos mutuos, abrazo mortal. Entonces, un abrazo mortal puede surgir si ocurren simultáneamente la exclusión mutua, mantener y espera, no apropiativo y espera circular, ¿sí? Recién hablamos de la espera circular. Exclusión mutua quiere decir que el recurso es no compartido, un recurso está asignado a un proceso, ¿sí? En un momento dado y no puede ser asignado a otro proceso hasta que sea liberado. Mantener y esperar, el proceso mantiene un recurso y está esperando por otro recurso y no se puede, el no apropiativo es un recurso, no, ¿qué significa no apropiativo? Recurso privado. Quiere decir que el recurso, si está asignado a un proceso, el único que puede liberar el recurso es el proceso que lo tiene asignado. Digamos, eso es propiedad privada o recurso privado. Nadie le puede sacar el recurso que ese proceso tiene asignado hasta que él no decida liberarlo o termine su ejecución, ¿sí? Bueno, ahora vamos a resolver el primer ejercicio, donde tenemos que determinar en forma gráfica y matricial si el siguiente sistema, que está formado por los procesos del conjunto P, los recursos del conjunto R y las asignaciones y solicitudes de recursos del conjunto A, determinan un abrazo mortal, ¿sí? Así que ahí tenemos los tres conjuntos, ahora los vamos a explicar un poquito más en detalle, pero básicamente el ejercicio es ese, determinar en forma gráfica y matricial si el estado de asignación y solicitud de recursos del siguiente sistema se encuentra o no en abrazo mortal. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la representación gráfica del sistema representado por los tres conjuntos P, R y A, y después vamos a hacer la representación matricial. Bueno, vamos a comenzar con la representación gráfica. Primero vamos a representar los procesos del conjunto P, que son los procesos P1, P2 y P3, que por supuesto están en ejecución en el sistema. Ahora representamos los recursos del conjunto R, indicando para cada recurso la cantidad de instancias. Entonces el recurso R1 tiene dos instancias, el recurso R2 tiene dos instancias y el recurso R3 tiene una única instancia. Ahora vamos al conjunto A y empezamos a representar los pares del conjunto A. Lo primero que representamos es el primer par, que significa que el proceso 1 tiene asignada una instancia de R1. De la misma manera, el segundo par del conjunto A indica que el proceso 2 tiene asignada la otra instancia del recurso R1. El tercer par representa la asignación de una instancia del recurso R2 al proceso 2. El cuarto par representa la asignación de la segunda instancia del recurso R2 al proceso P3. El quinto par representa la solicitud de una instancia del recurso R2 por parte del proceso P1. El último par del conjunto A indica una solicitud por parte del proceso P3 sobre una instancia del recurso R1. Quiere decir que el proceso P3 en este instante de su ejecución está necesitando para continuar su ejecución una instancia del recurso R1. Bueno, observemos ya el gráfico terminado
Y una cosa que podemos ver primero es que el recurso R3 es un recurso que pertenece al sistema, pero no es solicitado ni está asignado a ningún proceso. Así que ya podemos dejar de enfocar la mirada en el recurso R3. Podemos poner la mirada en el proceso P2, que es un recurso que tiene todos los recursos que solicitó, los tiene asignados. O sea que, bajo condiciones normales, el proceso P2 termina en algún momento su ejecución, debería terminar su ejecución, porque todo proceso bien construido siempre debería terminar normalmente. Entonces, el proceso P2 va a terminar normalmente. Cuando el proceso P2 termine normalmente, va a liberar las instancias del recurso, va a liberar una instancia del recurso R1 y va a liberar una instancia del recurso R2. Eso quiere decir que vamos a tener disponibilidad de R1 y disponibilidad de R2 en una instancia para cada uno. P2 termina entonces y libera todos los recursos que tenía asignados. Bueno, ahora la disponibilidad entonces de la instancia del recurso R1 es asignada a P3 porque estaba solicitando una instancia y la instancia quedó libre, y la instancia que quedó libre del recurso R2 ahora es asignada al proceso P1. Podemos ver ahora que tanto el proceso P1 como el proceso P3 no tienen ninguna solicitud de recursos pendientes, son todas asignaciones y tienen todos los recursos asignados, así que también suponemos que el proceso P1 y el proceso P3 fueron construidos correctamente, así que deberían terminar normalmente. Cuando terminen, entonces van a liberar todos los recursos que tienen asignados y la disponibilidad quedaría exactamente igual a la existencia. Bueno, suponemos que termina P1 hasta que P3, termina P3 y ahí tenemos los recursos con dos instancias para R1 disponibles, dos instancias de R2 disponibles, una instancia de R3 disponibles. Vemos entonces que todos los recursos quedaron disponibles con sus correspondientes instancias, así que decimos que en este caso la disponibilidad ahora quedó igual a la existencia de recursos del sistema. ¿Qué podemos decir entonces acerca del abrazo mortal desde una gráfica de asignación y solicitud de recursos? Podemos decir lo siguiente: si una gráfica no contiene esperas circulares, entonces no hay abrazo mortal, como pasó en este ejercicio. ¿Sí? Ahí vemos que en el ejercicio, si seguimos las flechas o las líneas orientadas de las asignaciones y las solicitudes de recursos, no vamos a encontrar nunca una espera circular, ¿sí? Un círculo. No podemos partir nunca de un proceso o de un recurso siguiendo las líneas y volviendo al mismo lugar, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que no hay una espera circular, ¿sí? Entonces, si no hay una espera circular, no hay un abrazo mortal. ¿Qué otra cosa podemos decir? Podemos decir que si una gráfica contiene una espera circular y solo hay una instancia por tipo de recurso, entonces hay un abrazo mortal. Bueno, esto lo vamos a ver en el segundo ejercicio. Pero antes vamos a ver la representación matricial del ejercicio 1. La primera representación es la existencia, que es un vector, ¿sí?, que tiene las instancias por recursos con los cuales cuenta el sistema. Entonces, del recurso R1 hay dos instancias, del recurso R2 hay dos instancias y del recurso R3 hay una instancia. Luego tenemos la representación de la matriz de máximo, donde representamos la cantidad máxima de recursos que tiene que tener cada proceso para completar su ejecución. Entonces, vemos que el proceso P1 necesita una instancia del recurso R1 y una instancia del recurso R2, lo mismo que el proceso P2 y lo mismo que el proceso P3. Luego tenemos la matriz de asignación o de asignado, que son los recursos que tiene asignado un proceso en un determinado momento. Entonces P1 tiene asignado una instancia del recurso R1, P2 tiene asignada una instancia del recurso R1 y una instancia del recurso R2, y P3 tiene asignada una instancia del recurso R2. Luego tenemos la matriz de necesidad, ¿sí?, o solicitud, que es la diferencia entre la matriz de máximo y la matriz de asignación. Si al máximo le quito lo asignado, entonces obtengo la necesidad del proceso, ¿sí? Entonces vemos que P1 necesita una instancia de R2 y P3 necesita una instancia de R1. Ahora, por último, vemos el vector de disponible, que es la diferencia entre la existencia
y lo asignado. ¿Sí? Esta diferencia nos va a dar lo disponible. Si a la existencia yo le quito lo que tengo asignado, entonces tenemos el disponible de recursos. Ahora podemos observar la matriz de necesidad y vemos que el proceso P2 no tiene ninguna necesidad. Entonces el proceso P2 se está ejecutando normalmente y en algún momento va a terminar. Cuando el proceso P2 termine, me va a aumentar el disponible, ¿sí? El disponible anterior era 001 y ahora termina el proceso P2 y me devuelve todo su máximo. Al devolverme todo su máximo, me devuelve una instancia de R1 y una instancia de R2 y eso se lo sumo al disponible. Quiere decir que cuando P2 termina, mi disponible es R11, R21 y R31. Bien, si ahora comparamos la necesidad de P1 con el disponible, entonces nos vamos a dar cuenta que la necesidad de P1 puede ser satisfecha. Entonces se le va a asignar el disponible, que es la instancia de R2, a P1 para que complete su máximo. Y lo mismo va a pasar con P3. Se le va a asignar la instancia de R1 a P3. Entonces esa asignación hace que el disponible se decremente y la necesidad se decremente. Y vemos que P1 y P3 llegaron a su máximo. La asignación es igual al máximo, la necesidad es 0, entonces ahora P1 y P3 pueden terminar normalmente y cuando terminen van a devolver su máximo, que va a ser sumado a disponible y entonces podemos ver que en ese caso disponible es igual a la existencia. Bien, vamos a comenzar con el ejercicio 2, que tiene las mismas características de resolución del ejercicio 1, pero hemos modificado, por supuesto, el contenido de los conjuntos de procesos, de recursos y de arcos orientados. Bueno, acá presentamos el conjunto de procesos, tenemos 4 procesos. El conjunto de recursos, tenemos 3 recursos con una instancia por recurso y tenemos el conjunto de arcos orientados de solicitudes y asignaciones. O, mejor dicho, empieza con asignaciones y termina con solicitudes. Bueno, acá vemos a simple vista que aumenta la cantidad de procesos y disminuye la cantidad de recursos, entonces tenemos mayor probabilidad de abrazo mortal, ¿no? Comenzamos la representación gráfica con los procesos, luego representamos los recursos con sus instancias, luego representamos la asignación de R1 a P1, luego la asignación de R3 a P4, luego la asignación de R2 a P2, luego la solicitud de P2 sobre R1, la solicitud de P3 sobre R2 y la solicitud de P1 sobre R2 también. Bueno, aquí vemos que si partimos de P1, de R2, de P2 o de R1, siguiendo los arcos orientados de asignaciones y solicitudes, llegamos al mismo lugar. Por ejemplo, si partimos de P1, que está solicitando una instancia de R2, entonces llegamos a R2. Si salimos de R2, que tiene una instancia asignada a P2, entonces llegamos a P2. Si salimos de P2, que está solicitando una instancia de R1, entonces llegamos a R1. Y si salimos de R1, que tiene una instancia asignada a P1, llegamos a P1. O sea que recorrimos el camino P1, R2, P2, R1. Bueno, eso es una espera circular con una instancia por recurso, ¿no? O sea, quiero decir que en esa espera circular interviene recursos que solamente tienen una instancia. Entonces, por lo que dijimos antes, tenemos un abrazo mortal. Si nosotros miramos a R3 y P4, nos damos cuenta que P4 tiene todos los recursos que necesita, o sea, tiene su máximo, no necesita nada, tiene su único recurso asignado, así que el proceso P4 puede terminar y cuando libera R3, no, digamos, como no es solicitado por ningún proceso, no afecta nada. Y P3 está solicitando una instancia de recurso R2 que está asignado a P2 y que por estar R2 en una espera circular, entonces ese recurso nunca va a ser liberado. Quiere decir que nosotros ahí tenemos un abrazo mortal. Por supuesto que el proceso P4 puede terminar sin ningún problema y ahora vamos a hacer la representación matricial. Ahí vemos el vector de existencia. La existencia es una instancia de R1, una instancia de R2 y una instancia de R3. Ahora vemos
la matriz de máximo. La matriz de máximo surge del conjunto de arcos orientados, donde se representan las asignaciones y las solicitudes. Vemos la matriz de asignado, que también surge del conjunto de arcos orientados, de los pares ordenados que representan las asignaciones. Luego vemos la necesidad, o lo que van a solicitar, o lo que deberían solicitar los procesos para terminar, que también lo podemos sacar del conjunto de arcos orientados, o también podemos hacer la diferencia entre la matriz de máximo y la matriz de asignado. Así vamos a obtener la necesidad o la solicitud. Bien, ahí vemos el vector disponible. Si nosotros hacemos existencia menos asignado, lo disponible va a ser 0 en todos los recursos. Así que bueno, con una disponibilidad de 0 y una necesidad de cualquier proceso, ¿sí? Entonces ahí, si hay una espera circular, como ya hemos visto, tenemos un abrazo mortal. No podemos satisfacer con esa disponibilidad ninguna necesidad. Bueno, ahí donde en la matriz de máximo asignado a necesidad, en los lugares donde está un blanco, debería haber un 0, ¿sí? Aquí vemos que el proceso 4 puede terminar sin ningún problema, pero eso no genera un aumento de disponible en el recurso 3, pero no lo solicita ningún proceso. Así que tampoco podemos satisfacer ninguna necesidad. Claramente aquí el sistema se encuentra en un abrazo mortal. Bueno, ya vamos terminando el video, entonces lo único que vamos a decir para terminar es cuándo usar una representación gráfica, cuándo usar una representación matricial. A simple vista uno se da cuenta que en una representación gráfica, cuando la cantidad de procesos aumenta, cuando la cantidad de recursos aumenta, las asignaciones y la solicitud aumenta, el diagrama se torna cada vez más complejo. En cambio, en una representación matricial no depende de la complejidad, de la cantidad de procesos, cantidad de recursos, cantidad de asignaciones y solicitudes. La representación matricial funciona perfectamente. También podríamos decir que es mucho más difícil construir un software para representar modelos de abrazo mortal a través de un gráfico. Es mucho más simple construir un software para representar sistemas en estado de abrazo mortal o no, o para determinar si un sistema entre procesos y recursos, asignaciones y solicitudes se encuentra en abrazo mortal. Podemos construir un software mucho más fácilmente para determinar si está o no está en abrazo mortal. La representación matricial también se relaciona mucho con el tema del algoritmo banquero, que no hemos visto en este video, que espero pronto poder hacer más videos para explicar un poco más en base de la representación matricial los conceptos del algoritmo banquero. Así que bueno, en definitiva pueden opinar, pueden hacer sugerencias, ya que estos videos en definitiva los destinatarios son ustedes. La idea es que les sirva a ustedes, ¿sí? Que les sea útil, que les sean útiles estos videos que complementen la teoría, ¿sí? Que complementen las explicaciones teóricas de Guillermo. Así que bueno, me despido, les doy un fuerte abrazo y que no sea un abrazo mortal. Hasta el próximo video, chao.